Muy buenos días, estimados maestrantes. Un placer realizar este último video de en nuestra clase y tiene sentido terminar, realizar este último video abordando un tema importante de esta quinta clase, o sea, cómo realizar una investigación desde la perspectiva de la complejidad. En el primer tema, eh, presentamos un ejemplo de investigación que se podría desarrollar en cuanto al tema del rediseño curricular para el proyecto de una tesis de maestría, por ejemplo. Y vimos que finalmente existen una cantidad de situaciones en el mundo educativo que podemos estudiar desde un esquema simple pero operacional, diagnóstico de una situación desde el paradigma de la simplificación, identificación también de carencias que resultan de este zócalo epistemológico, luego planteamiento de una propuesta alternativa identificando su carácter alternativo a partir de los pilares de la cuestión fenomenológica, teleológica, el planteamiento sistémico, el principio de la ecología de la acción, y utilizando los conceptos, los 7 conceptos y principios que vimos en la clase 4. Y por fin una tercera parte de la tesis, por ejemplo, que buscaría elementos de aplicación, de cómo el cambio que se propone desde la perspectiva de la complejidad podría operacionalizarse nuevamente, con qué precauciones metodológicas y qué elementos de comparación potencial. Y siendo muy simple, un tríptico de este tipo podría ser pertinente en el marco de una investigación de maestría, porque en una maestría lo que buscamos ahora es reivindicar el estatus de investigador realmente, de persona que participa plenamente, incluso si todos participamos en todas, recordamos la noción de foro híbrido. La idea es que ahora podamos generar conocimientos y presentarlos a la prueba del ácido de la comunidad científica internacional. Y ahí vamos a ver hoy dos recomendaciones que nos propone Edgar Morin. Nos apoyaremos entonces en su libro Sociología, en particular el capítulo El empeño multidimensional, también sobre un artículo de mi modesta autoría hacia una estrategia de investigación pluridimensional. La idea es aquí que si entendemos la complejidad en el mundo físico, el mundo biológico, el mundo social, ahora integrarla a nuestra mirada para precisamente rendir cuenta de estos bucles en el mundo no es evidente. No es evidente y necesitamos que la investigación pueda volver a asumir la noción de creatividad, precisamente porque todo el edificio cartesiano consistió en decir que la creatividad en una investigación, en un planteamiento científico, no tiene ninguna importancia, porque cualquier investigador, cualquier persona utilizando el mismo método debe llegar a las mismas conclusiones. El investigador desaparece de la investigación, cuando en realidad la investigación es un acto fundamentalmente creativo, un acto racional, pero artístico en este sentido al mismo tiempo. Eso lo había dicho Bachelard, la hipótesis teleológica es un acto creativo donde pongo algo fundamentalmente personal de mi cosmovisión, de mis interpretaciones, es una relación casi poética con el universo, donde pongo eso personal en mi proyecto de investigación. Luego, obviamente, voy a tender a la mayor honradez posible en el tratamiento de lo que estoy observando. Sin embargo, siempre queda algo creativo, un acto fundamentalmente creativo en cada investigación. Y eso debemos asumirlo.
Los métodos vienen después, finalmente. Y nosotros buscamos siempre evitar esta tensión entre positivismo y nihilismo, buscando estos archipiélagos de certeza que nos propone Edgar Morin en su libro Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Sabemos también que el método complejo, una metodología compleja, por definición, no es como definir una carretera en el desierto, más bien sería como un sendero en la selva para guiarnos, orientarnos a propiciar esta creatividad, dando guías y elementos para orientar, pero sin que se pueda definir como una receta tampoco. No se tratará entonces de deducir acciones de un planteamiento metodológico epistemológico, sino de inspirarse de lo que Morin habla de yoga mental para caracterizar su obra del método, un yoga mental del cual nos podemos inspirar para orientar la creatividad. Pero esta creatividad precisamente no debe rendirse ante un método que le sería fundamentalmente superior. No, debe existir un cruce, una transdisciplinaridad, una comunicación entre ellos. Si no, caemos en las mismas formas de cegueras, de disyunción. Aquí, para ilustrar, me voy a apoyar en una investigación que realizó Edgar Morin cuando todavía era un joven sociólogo francés a principios de los años 60, y se realizó una gran investigación en un municipio francés, lo ven ahí en el pequeño mapa, el municipio de Plosevet, en una zona de Francia que se llama Bretaña, perdón, aquí, a la punta aquí de Francia, y este municipio ubicado aquí, un pequeño municipio, 4.000 habitantes, y el objetivo era llevar a cabo una gigantesca investigación de terreno, vinculando los aportes de sociólogos, historiadores, geógrafos, psicólogos, etcétera, 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 y generando una inmensa enciclopedia de información sobre las evoluciones de este municipio, sabiendo que estábamos en una situación de cambio fuerte de sociedad. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Francia, los años 50, 60, cambio rápido de las estructuras socioeconómicas, la apertura de los supermercados, el desarrollo muy rápido del automóvil, que no apareció aquí, pero realmente se democratizó entonces. Luego, un contexto de aislamiento geográfico de este municipio que permitía entonces realizar como un estudio casi en mundo medio cerrado. De tal forma que entonces se realizaron una serie de investigaciones y Morin publicó primero un libro en el año 67, luego publicó otro libro en sociología, sobre el cual nos estamos apoyando aquí. Y si, para resumir, una de las grandes conclusiones que propone ahí Morin, y que va a ser algo redundante con lo que hemos dicho a lo largo de esta clase, pero era fundamental decirlo en los años 60, que precisamente toda la metodología que le imponemos a los investigadores, sociólogos, antropólogos, historiadores, etc., es como una cárcel que les bloquea completamente a desarrollar sus aptitudes de empatía, flexibilidad, curiosidad, iniciativa, lo que llamamos finalmente creatividad. Y es como una castración intelectual ver cómo los jóvenes sociólogos, entre más tienen una buena trayectoria escolar y universitaria, y más se revelan autistas ante una realidad. Morin muestra cómo su sentido perceptivo del detalle, de la cuestión significativa en la observación de una realidad, desaparece por completo a través de la colección de datos, de matrices, de estadísticas, etcétera, y se pierde y se vuelve frío. El estudio, la observación, se vuelve fría, completamente desvinculada de la realidad, de tal forma, y en eso me gustaría insistir en este tema de nuestra quinta clase,
Dice Morin, hay que insistir en dos elementos y los va a nombrar, a identificar a partir del apellido de dos novelistas franceses del siglo XIX, cuya escritura es representativa de cierta forma considerada de percibir finalmente el mundo. Dice Morin, una investigación debe al mismo tiempo ser fenomenográfica, debe cubrir el fenómeno estudiado en su totalidad. Eso es totalmente congruente con todo lo que hemos dicho del planteamiento sistémico. Y al mismo tiempo integrar el observador en su observación, un acto de humildad y totalmente congruente con el séptimo principio del pensamiento complejo que hemos visto en la cuarta clase. Y entonces Morin, él tuvo la oportunidad de reunir a un pequeño grupo de jóvenes investigadores y de presentar formas de investigar un poco diferentes. Dice entonces el sentido perceptivo de los investigadores está atrofiado. Confiamos en el cuestionario, en magnetófono, diferentes herramientas y hoy en día tenemos otras herramientas con el teléfono celular que nos acompañan, que no existían entonces. De tal forma que todo eso hace que el investigador desaparece por detrás de sus instrumentos y entonces desaparece también la creatividad. Morin dice esta creatividad debe expresarse en dos niveles, el balzaquismo y el stendhalismo. Vamos a definirlos ahora. La palabra stendhalismo viene de un novelista francés, Stendhal. Y Stendhal en su escritura era conocido, aquí preciso paréntesis, que Morin se refiere a novelistas franceses porque hay una congruencia cultural, una cercanía, son autores que conoce desde la infancia o la adolescencia, sin duda alguna. Otros autores novelistas serían muy pertinentes en esta comparación. Aquí lo describe de esta forma. Stendhal se hizo famoso por su capacidad en describir ciudades de una ciudad de una forma tan precisa, detallada, minuciosa, que la gente, los lectores eran convencidos de que esta ciudad existía de verdad en Francia, cuando en realidad era una ciudad totalmente ficticia. Y eso, sin embargo, no en 100, 200 páginas, sino en un capítulo de 10 cuartillas, ha sido capaz de describir de una forma que parece muy vivaz, muy real, una ciudad ficticia, nada más utilizando un pequeño listado de detalles significativos, de elementos que huelen a realidad. Es decir, aquí lo significativo, ¿qué significa? ¿Qué es finalmente lo que Morin llama el sentido del detalle significativo? No se trata de realizar una enciclopedia, ya no estamos en la concepción de los años 60, 70, de pretender en cada tesis de maestría o de doctorado revolucionar el edificio completo del pensamiento desde siempre hasta siempre. Eso era una moda en algún periodo. Hoy ya no lo es tanto y mejor nos gusta tomar temas, microfenómenos, estudiarlos de forma detallada, precisa, profunda, para tratar después de sacar algunas conclusiones, posibilidades de replicación en otros contextos. Entonces, aquí nos dice Morena, el investigador debe tener la nariz al elemento significativo. ¿Pero de qué se trata? Aquí la significatividad, retomando la hipótesis teleológica, no surge a priori. ¿Qué es significativo? Todo depende de precisamente lo que estamos buscando. Es decir, retomamos aquí el ejemplo que había presentado en la última clase de Michel Crozier. Lo significativo finalmente empezó en esta empresa sobre las relaciones entre los actores de la empresa con un postulado marxista y terminó cambiando por completo este postulado inicial, no diciendo aquí que era malo o que era bueno o malo, no, sino que encontró algo más
significativo, un detalle significativo que fue la forma en la cual la gente hablaba de los demás. Un obrero hablando del jefe de taller, haciendo críticas, comentarios y todo eso, hablando de los obreros de reparación, no dice nada, no tengo nada que decir. Eso fue un detalle significativo que llamó la atención precisamente. De tal forma que aquí precisamente estamos como un Sherlock Holmes inglés, es decir, de buscar, de tener como una atención particular a los elementos que finalmente representativos, que finalmente no todo se diluye a una media, de que en una clase, por ejemplo, de alumnos, si las notas, las evaluaciones se representan en un gráfico así, es decir, la mayoría tiene un promedio mediano y un pequeño grupo de estudiantes tienen notas muy bajas, otras muy elevadas. Sin embargo, lo significativo no se encuentra siempre en la media. Lo significativo no surge en sí, surge de un cuestionamiento de la realidad, surge de una insatisfacción. Aquí en el ejemplo de Torricelli, ¿por qué llegó este científico a proponer la noción de presión atmosférica? Es porque algunas de sus constataciones, de sus observaciones, entraban en contradicción con las ideas dominantes en aquella época, según las cuales a la naturaleza no le gustaba el vacío y que tendía a rellenar todo espacio de vacío. Lo significativo aquí no surgió así de la nada, surgió porque Torricelli tenía primero conocimiento de la tesis dominante, de la opinión dominante, de la respuesta científica aceptada en aquella época. De tal forma que no nace de la nada, pero nace también de la intuición finalmente en un proyecto de investigación debo enfocar mi atención a esta distinción entre realidades complicadas y realidades complejas, para precisamente orientar toda mi energía y mi búsqueda de lo significativo en los fenómenos complejos. ¿Por qué? Porque, por resumir esta parte, lo significativo viene de las emergencias, es decir, los procesos auto-recursivos, auto-eco-reorganizados que nacen de bucles recursivos. Y es ahí, entonces, podemos pulir en este listado enorme de variables, de elementos, de esferas, de objetos que tomar en cuenta, distinguir primero lo complicado, los que obedecen a una regla complicada, los que se abren a una situación compleja, para entonces aplicar dos formas de pensar diferentes, una programática que generará resultados mucho más rápidos, para luego entonces respecto a los fenómenos de naturaleza compleja, enfocar en la búsqueda de los bucles, su potencial recursivo, si solo es una línea A impacta B, o en qué momento B retroalimenta A, y ahí preguntarnos en especial qué impacto tiene esta retroalimentación, porque es ahí donde puede surgir lo significativo según Stendhal. Según Balzac ahora, es otro escritor francés conocido por una obra muy extensa, 137 libros, que corresponden a una compilación llamada La Comedia Humana. Y casi era un esfuerzo sociológico, era novelista, no era sociólogo, pero casi para entender la vida en Francia en la primera mitad del siglo XIX, leer la obra de Balzac es seguramente mucho más pertinente que la de miles de científicos. Y entonces, lo que Morin saca de esta inmensa obra literaria es la palabra, el barbarismo de balzaquismo, que sería entonces un carácter enciclopédico, fenomenográfico, de mirada divergente en diferentes elementos al mismo tiempo, con el fin de producir el panorama más completo y detallado posible. Aquí vemos la diferencia con el stendhalismo. Stendhal no surmultiplicaba sus descripciones
descripciones eran descripciones cortas, pero muy impactantes, con el cuidado a detalles significativos. Ahora con Balzac estamos en una concepción diferente, donde la masa genera un efecto de surmultiplicación de puntos de vista que favorecen este cruce, este nacimiento de la intersubjetividad y la observación fenomenográfica desde diferentes puntos de vista de una misma realidad. Lo cual nos abre finalmente a otra concepción misma del acto científico. Lo sabemos, Augusto Comte utilizaba la imagen del árbol. Jean-Louis Lemoyne prefiere la imagen de la isla volcánica, con en el centro el cráter, el volcán, cuyo magma es la propia episteme, el cuestionamiento epistemológico, y vamos a ver que esta metáfora de la isla volcánica corresponde a un modelo rizomático para entender la organización del conocimiento. Luego, el caminante en la playa, caminante no hay camino, el camino se hace al andar, nos dice Antonio Machado, camina en las playas formadas por las erupciones de esta epistemología volcánica y al caminar mueve granitos de arena de una zona de la playa a otra, que serían como las grandes zonas disciplinarias. Y en esta concepción que nos propone Jean-Louis Lemoyne, vuelvo a entender que no puedo hacer una observación fenomenográfica balzáquica sin un sentido de apertura transdisciplinaria. Puedo buscar lo significativo, pero dentro de una cantidad de dimensiones que hace la reflexión científica muy peligrosa. Sin embargo, no deja de ser pertinente, porque aquí no se trata únicamente de constatar que debemos abrirnos a nuevas disciplinas, para considerar un sistema desde diferentes ángulos. No se trata tampoco de únicamente decir hay valores, hay como humildad, honradez intelectual que deben apoyar, acompañar todo el trabajo de investigación, pero vale la pena sugerir que esta idea de yoga mental, de ideas que no son recomendaciones metodológicas, un balzaquismo, un stendhalismo, no es una recomendación como tal, sino una orientación global que retoma lo que Nietzsche decía del método que viene al final y que nos permite finalmente integrarnos como observador en la tesis que estamos desarrollando. Lo que quiero decir es que no se trata únicamente de escribir en la introducción, bueno, yo elegí este tema de investigación por tal razón. Ya eso está bien, es un reconocimiento del carácter teleológico de cualquier elección de investigación. Pero ahora debemos considerar que este individuo, esta persona misma, debe intervenir y repetirse en diferentes momentos con regularidad a lo largo de la redacción misma de la tesis, con la reivindicación de este yo, de esta primera persona, en la identificación de las hipótesis, también en el acto de prudencia que consiste en tomar distancia con sus hipótesis, precisamente para evitar de caer en trampas y hacer actos también de honradez sobre nuestros propios desarrollos intelectuales. Todo eso lo podemos resumir finalmente en un pequeño gráfico. La presentación hubiera podido ser un poco más pulida, perdón. Pero entonces, una investigación, desde la perspectiva de la complejidad, debe sentirse acompañada a lo largo de la trayectoria por dos valores que ya hemos visto y detallado: humildad y honradez intelectual. Estos valores invitan a buscar en nuestra observación de la realidad, para llegar a ser la más fenomenográfica posible, buscar la preocupación del stendhalismo, el sentido de lo significativo que surge de las emergencias en los fenómenos complejos, y el sentido enciclopédico en las caracterizaciones de las diferentes dimensiones que impactan el funcionamiento y la evolución de un sistema. Eso se hace buscando siempre una doble
contextualización recursiva. Finalmente, contextualización puede aparecer como una de las grandes palabras clave de bóveda de todo el investigar en la complejidad, un doble esfuerzo de contextualización del objeto, como dice Morin, como unitas múltiples, unidad en la multiplicidad de dimensiones involucradas, y asimismo como observador de esta realidad. En fin, no es fácil, no pretende en ningún momento ser fácil realizar la investigación desde la complejidad. La principal prueba es que el método, los libros del método de Edgar Morin empezaron a ser publicados a partir de los años 70, a finales de los años 70. Y hasta el momento, 50 años después, todavía estamos en este mismo debate de la operacionalización. Es que nadie ha revolucionado como una tormenta irrepresible la investigación. Aportamos nuestros granitos de arena y es todo lo estimulante de realizar una maestría en educación como la que ustedes están realizando, porque aplicado ahora a la esfera de conocimiento, esfera profesional en la cual se están desempeñando, es precisamente la idea cuando decía de ser generador de conocimiento, es también formar, construir una mirada sistémica más construida, porque más honesta, más fundada en elementos metodológicamente válidos o aprobados por una comunidad científica. No somos aquí como un pequeño oasis en el desierto pretendiendo hacer complejidad por nuestro lado. No, al revés, existen grandes comunidades científicas que reconocen, valoran precisamente el trabajo de la complejidad y la necesidad de seguir ampliando, realizando investigaciones para operacionalizar la complejidad en temas como la forma de enseñar la biología a los niños de 13, 14 años, la forma de evaluar las destrezas en una asignatura de deporte, la forma de generar el interés de los alumnos, etcétera. Miles de problemas, de situaciones concretas que conocen, que experimentan cotidianamente, que podrían merecer un enfoque complejo meramente para pensar una alternativa en la forma de pensar soluciones. Y por eso, concluiré con eso, Morin bien dice que Latinoamérica es el continente de las emergencias educativas del siglo XXI. Piensa, considera y lo argumenta fuertemente que existe una congruencia cosmovisiva entre mucho del pensar latinoamericano y de la propia complejidad. Quizás sea una de las razones por la cual el pensamiento complejo tiene mucho eco en Latinoamérica, y también porque educadores en diferentes esferas de los sistemas educativos de Latinoamérica se apropian cada vez más del pensamiento complejo, pretenden realizar investigaciones a partir de esta mirada porque piensan que puede aportar algo más, algo pertinente. Así que con un toque de nostalgia, estamos concluyendo esta clase de pensamiento complejo. Espero les haya parecido interesante, dinámico, estimulante. No pretendemos cerrar puertas, más bien abrir algunas ventanas, siempre pensando que la complejidad es una fuente de estímulo considerable y que al mismo tiempo pensamiento complejo no significa planteamiento confuso, y que hay muchas trincheras que podemos ir profundizando, investigando. No se trata tampoco de una retórica a la Walt Disney, porque si decimos que todo está bien, que todo se integra con todo, pues finalmente nada se integra con nada. Rigor, metodología también nos acompañan. Espero que esta pequeña clase haya permitido aportar herramientas para acompañarnos en este desafío. Ha sido un placer compartir
compartir esta clase con ustedes y nuevamente les comparto mis datos si tienen dudas, preguntas, críticas o trabajos que están realizando y desean compartir. Bueno, muchísimas gracias.